Bienvenidos a mi canal de clases de lengua y literatura española. En esta entrega vamos a ver un tema de literatura universal, en concreto el Renacimiento. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía y dame un like. Empezamos. Bien, pues desde el siglo X el centro y el norte de Italia formaban parte del Sacro Imperio Germánico, cuyo centro político se encontraba en Alemania. Sin embargo, a partir del siglo XIV, el debilitamiento del poder imperial favoreció la aparición de ciudades-estado con un alto grado de autonomía. Por ejemplo, en Florencia gobernaban los Medici. En Milán gobernaban los Sforza. En Venecia estaba controlada por una oligarquía que elegía entre sus miembros a un jefe de gobierno, que se denominaba dogo. Roma estaba bajo el mando de los papas. Y Nápoles estaba disputada por los franceses y por los españoles. Estas ciudades se enriquecieron rápidamente, ya que las rutas comerciales de Oriente pasaban por Italia. Además, la industria y la banca se desarrollaron y crearon una poderosa burguesía que ganaban mucho dinero y que tenían un especial gusto por el arte. También se convertirían en lo que se conoce como los mecenas. Estos factores propiciaron el florecimiento de las artes y de la cultura en general, que culminaría con la explosión del Renacimiento, como figuras como Botticelli, aquí vemos el nacimiento de Venus. Leonardo da Vinci cultivó todas las artes, aquí tenemos a la Gioconda en su faceta de pintor. El rapto de Europa de Tiziano o Rafael. No solo destacaron en pintura, sino en arquitectura y en escultura y en arte en general. Bien, pues ahora vamos a estudiar a Francesco Petrarca, que nació en Arezzo en 1304 y cuando contaba con 8 años se instala con sus padres en Francia, en Aviñón, donde residirían en la corte papal. Fue allí donde conoció a Laura, de quien se enamora al instante, y además sería su musa, la inspiradora de toda su poesía amorosa. Por desgracia, la dama muere en 1348, víctima de la peste que asolaba en aquel momento Europa. Vuelve a Italia, donde viaja frecuentemente y fue un poeta de éxito. Además, fue como coronado por el Senado romano como poeta excelso, que es el más alto de los honores de las letras de su época. Muere en 1374. Petrarca es conocido como uno de los primeros humanistas, ¿no? El movimiento intelectual que hemos estado hablando anteriormente, ¿no? Que enfatizaba el estudio de las humanidades clásicas, incluyendo la literatura, la filosofía, la historia. Su devoción a la búsqueda de conocimiento y de la redescubierta, ¿no? Volver a descubrir a los textos clásicos, especialmente los de Cicerón, le valieron la reputación de ser un erudito apasionado. Escribe literatura también en latín y su obra más importante es Il Canzoniere. Bien, pues el canzoniere, el cancionero, consta de 366 composiciones, ¿no? Con predominio de los sonetos, aunque es verdad que aparecen canciones y otros subgéneros líricos. El tema principal, por supuesto, es el amor por Laura y en relación con todo este tema podemos dividir los poemas en dos partes. Los poemas Invita, ¿no? Donde se glorifica a la amada, y los poemas In Morte, donde se lamenta por su ausencia, ¿no? Además tienen un tono elegíaco.
Aunque Laura está presente en todo momento, el verdadero centro de interés es el análisis pormenorizado, ¿no?, de los sentimientos que le inspira el poeta. Por ejemplo, la lucha entre el amor espiritual y el amor carnal, los efectos de la pasión sobre el cuerpo y el alma, el deseo de superar el sufrimiento que la amada inflige con su desdén, el juicio de que los años de amor infructuoso debería haberlos dedicado a Dios, etc. Y para concluir, decir que Francesco Petrarca, a través de su poesía lírica y su compromiso con el humanismo, desempeñó un papel crucial en la transición cultural, ¿no?, de la Edad Media a este periodo renacentista. Su capacidad para expresar las complejidades del amor y la experiencia humana, junto con la dedicación a la redescubierta cultura clásica, aseguró su lugar como una figura central en la historia literaria y cultural de Europa. Petrarca no solo fue un poeta, sino también un visionario, ¿no?, cuya influencia además ha resonado a lo largo de todos los siglos, contribuyendo al florecimiento de la creatividad, del pensamiento en el periodo renacentista y todavía más allá. Bien, y ahora vamos a ver a Giovanni Boccaccio, que nace en 1313 en una familia de ricos mercaderes, ¿no? Vive su infancia en Florencia y siendo un adolescente su padre lo envía a Nápoles a que aprendiera el oficio mercantil. No le interesaba este trabajo y se inicia en el estudio de Derecho Canónico, hacia el que también muestra poca inclinación, poco interés. Su verdadero interés lo encuentra en las letras, a las que va a consagrar el resto de su vida. Boccaccio fue un hombre, que frecuentaba, ¿no?, el ambiente refinado de la corte de Roberto, rey de Nápoles, de quien su padre era amigo personal, y aún allí siendo muy joven se enamora y mantiene una relación con una dama napolitana. La identidad de ella se desconoce, pero seguramente los críticos dicen que puede ser el personaje que le inspirara su musa, ¿no?, que es Fiammetta, que aparece en numerosas obras del autor. Regresa a Florencia y compagina su dedicación a la literatura con el desempeño de diferentes cargos diplomáticos. Viaja por Italia, en la Provenza, y en los diferentes viajes cultiva amistades con los hombres de las letras de aquella época, manteniendo una relación cordial con Petrarca. Entre las obras de Boccaccio encontramos Filócolo, Filostrato, que es la leyenda de los amores entre Troilo y Criseida, que esto es de tradición así bretona. Fiammetta, ¿no?, la novela sentimental en la que el protagonista cuenta los amores con dicha dama. Il Corbacho, una sátira contra el sexo femenino, ¿no?, en la que se escribe la tradición europea, ¿no?, de la literatura misógina. Sin embargo, su obra más importante es el Decamerón, compuesta entre 1349 y 1351. La acción se sitúa en Florencia en 1348, que es una fecha ciega para la ciudad porque ha sido asolada por la peste que se extendía por Europa. El Decamerón trata, ¿no?, la historia de 10 jóvenes, entre ellos 7 mujeres y 3 hombres, que se retiran a una villa a las afueras de la urbe huyendo de esta epidemia. Durante 10 días, por eso de ahí que se llama el título de Camerón, con el fin de distraerse, cada uno tiene que contar diariamente una historia, lo que supone un total al final de 100 relatos o novelas. Cada jornada transcurre bajo el reinado de uno de los jóvenes que es quien determina la orientación temática de las narraciones. La mayoría de los relatos desarrollan temas
que cuentan con antecedentes en la literatura anterior, tanto europea como oriental, o también de narraciones de tradición popular. Destaca con el ingenio de los personajes, ¿no?, para llevar a cabo con éxito sus propósitos, muchas veces de índole licenciosa, y la mentalidad medieval también aparece y está basada en la preocupación por el pecado o el sentimiento de culpa que queda superada por una visión gozosa y placentera de la existencia. Para concluir, decir que Giovanni Boccaccio, a través del Decamerón, no solo ofrece una obra literaria excepcional, sino que también proporciona una reflexión profunda sobre la sociedad y la humanidad en tiempos de crisis. Su enfoque humanista, su crítica social y su capacidad para abordar una amplia gama de temas han asegurado la relevancia y la admiración continua de su obra a lo largo de los siglos. El Decamerón permanece como un movimiento y un monumento literario que ilumina la complejidad de la vida humana, la capacidad de la creatividad, para ofrecer consuelo y comprensión en momentos de adversidad. Y no te olvides suscribirte a mi canal, darme un like y puedes visualizar a Dante Alighieri en el vídeo anterior. Y seguiremos con este tema en próximas entregas. Hasta pronto.